Y si el problema del calor en los perros no fuera tanto el calor, sino el cómo lo gestionan sus humanos, es decir, sus tutores. En el capítulo de hoy de YouTube nos vamos a meter de lleno en el momento en el cual aquí, al menos en esta parte del hemisferio, hace un calor terrible, estamos en plena ola de calor y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con nuestros perros para conseguir ayudarlos o incluso realizamos acciones que lo empeoran, es decir, que hace que los perros jadeen más, tengan más calor y que no consigan refrescarse correctamente. Hoy vamos a entender el por qué los perros pasan tantísimo calor cuando hace calor, cuál es su sistema de refrigeración y cuál es el nuestro como humanos. Segundo, cuáles son los mitos o problemas asociados, qué cosas hacemos en nuestro día a día que pueden estar empeorando el problema. Y lo tercero, y más importante, vamos a ver qué podemos hacer para ayudarlos. De verdad, conciencia actualizada desde el respeto, como siempre. Soy Ricard, de Rumbo Canino, responsable docente del programa de Educación Canina Consciente Profesional y profesor que enseña sobre todo lo que viene siendo iniciarse dentro del mundo de la educación canina y también especializado en lenguaje canino y reactividad. Si estás viendo este vídeo seguramente es porque eres una persona que le encantan los perros, eres tutor o incluso estás planteando en iniciarte como educador canino profesional. En dicho caso te recomiendo que te suscribas, que le des me gusta y sobre todo que nos dejes en los comentarios si hay algún tema que te apetezca hablar. Pero sobre todo te recomiendo que te puedas mirar todo el vídeo porque tanto si eres tutor como si eres profesional o futuro profesional, te va a ayudar muchísimo a entender mejor al perro, ver qué cosas normalmente no se hacen correctamente y 3, tener estrategias válidas para de verdad poder ayudarlos. Y recordad de que si queréis más información o recursos gratuitos, justo abajo aquí en la descripción tenéis toda una serie de cosas que os podéis descargar de forma totalmente gratuita, sin ningún tipo de coste. Y además también tendréis links para poder hablar con nosotros sobre vuestros perros, vuestras necesidades o cualquier cosa que podáis necesitar, ya seáis profesionales o ya seáis tutores. Y ahora, sin más espera, vamos a darle. ¿Por qué los perros lo pasan tan mal con el calor? ¿Y por qué nosotros podemos ser parte del problema? Lo primero que tenemos que entender es que los perros no viven el calor de la misma manera que nosotros. Nosotros tenemos que pensar que la forma que tenemos de lidiar con el calor es a través del sistema de evaporación. Es decir, nosotros cuando estamos andando y empezamos a tener calor, sudamos y esa evaporación, ¿de acuerdo? Esa superficie de agua, cuando se evapora, arrastra parte del calor corporal para refrescar el cuerpo. Es lo que nosotros llamamos un sistema de refrigeración por evaporación. En el caso de los perros, pues no funciona realmente así. Tienen dos métodos específicos para conseguir gestionar todo lo que viene siendo sus problemas de refrigeración. El primero, y más conocido, es a través del jadeo. Más o menos para que nos hagamos una idea. El perro, cuando está abriendo la boca, está primero de todo permitiendo la salida de aire caliente perteneciente de su cuerpo, es decir, que le viene de dentro. Pero lo segundo, abriendo la boca, está generando dos elementos. El primero, lo que está provocando es que entre aire fresco. Pero lo segundo y más importante no está ahí, sino está en su lengua. Si os fijáis, en muchísimas ocasiones los perros acaban jadeando y acaban sudando o cayendo gotas de agua a través de la lengua. Esto es una forma en la cual cuando humedecen el agua, cuando entra el aire, ¿vale? Ese aire arrastre parte de esa humedad y se enfríe. Es decir, es una forma de refrigeración exhalando ese aire caliente y inspirando aire, que podríamos decir que es un poquito más refrescante. Es por eso que los perros, a mayor nivel de calor, más saca la lengua y más abre la boca, porque ese sistema se expande. Además, los perros, tienen el segundo sistema, que viene siendo a través de lo que son las almohadillas. Es decir, los perros cuando andan también sudan a través de las almohadillas, dado que también tienen glándulas sudoríparas. Ahora bien, eso no acostumbra a ser lo suficientemente útil para refrigerar todo el cuerpo, dado que esa sudoración, primero de todo, acostumbra a ser totalmente insuficiente, hay muy poquita, pero es que además tenemos que sumarle el hecho de que en muchas ocasiones está cubierta de pelo, lo que dificulta aún más una correcta, no solamente evaporación, sino también que se pueda refrescar correctamente a través de las patas. Es por eso que primero de todo tenemos que entender cuál es el sistema de refrigeración, cómo funciona el nuestro y sobre todo cómo funciona el de los perros. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora sabemos esto, será muchísimo más fácil que el día de mañana tú puedas identificar cuándo tu perro tiene mucho calor o cuando tu perro está bien. Y una vez hemos entendido cómo funciona el sistema fisiológico, tenemos que entender cómo otras variables acaban afectando a dicho sistema. Y es que pensamos de que el calor, podríamos decir, es la única variable que acaba afectando a la temperatura corporal del perro, pero esto no es así. Principalmente tenemos varios componentes, pero los más relevantes va a ser el nivel de estrés y el estado emocional del perro y la temperatura del ambiente. Vamos por partes. La primera de todo, la temperatura del ambiente se refiere a qué tanta humedad hay en el aire. Recordemos de que el sistema de respiración del perro utiliza la propia humedad, ¿de acuerdo?, para refrigerar el cuerpo del perro. Si la humedad del ambiente es muy alta, esa respiración y esa refrigeración se complica muchísimo, dado que casi no existe diferencia entre el aire que respira,
¿vale? Y el aire que exhala, es decir, no puede haber esa entrada de aire frío. Pero es que además tenemos otro elemento, y es que todos aquellos perros que estén estresados por la razón que sea, porque tienen dolor, les duele la barriga, porque han vivido una situación estresante, también van a tener muchas más dificultades, dado que el corazón les va a ir muchísimo más rápido. Eso es debido al nivel de cortisol que tienen en sangre, lo que acaba originando que el sistema, es decir, su cuerpo, esté funcionando a una mayor velocidad y por lo tanto esté generando muchísimo más calor. Y además tenemos el tercer elemento, y es los problemas emocionales. En el caso de los problemas emocionales, tenemos que entender que uno de los factores es que tanto la reactividad como la ansiedad, como el miedo, como otro tipo de problemas, como puede ser la frustración, cursan con también conductas de mucha movilidad. Ladrar, correr, saltar, es decir, hacer toda serie de cosas que evidentemente acaban provocando aumentos de la temperatura por fricción a través del cuerpo. Es decir, el cuerpo se mueve más y por ende genera más calor. Es por eso que nosotros cuando tenemos que entender cuando hace calor, no solamente tenemos que extremar las precauciones, podríamos decir, a nivel del entorno, ¿vale? O dar agua fresca, sino que tenemos que tener en cuenta cuándo estamos saliendo a pasear, de qué manera está gestionando el entorno el perro, cómo es el propio entorno y además las características fisiológicas del perro, dado que los perros, por ejemplo, de morro chato, refrigeran muchísimo peor que los perros que tengan un morro muchísimo más largo, porque básicamente tienen todo lo que viene siendo la superficie de refrigeración muchísimo más ampliada. Otros factores que también son especialmente importantes es la edad del perro. No es lo mismo un cachorro, un perro anciano que un perro adulto. Por regla general, los cachorros y los perros ancianos son muchísimo más susceptibles al calor que los perros jóvenes. Eso es básicamente por el propio sistema, ¿no? El propio cuerpo del perro. Los cachorros aún están madurando, el propio sistema aún es muy inmaduro y no es capaz de refrigerar correctamente. En cambio, cuando tenemos perros, por ejemplo, muchísimo más mayores, lo que tenemos es un fallo, es decir, los sistemas ya no son tan eficientes como cuando era un perro adulto, lo que genera mayor dificultad a la hora de refrigerar el cuerpo. Esto es clave porque va a permitir o entender de que tu perro, en función también de la edad que tenga, puede estar más o menos expuesto al sol. Es por eso que si, por ejemplo, a ti te apetecería ir a la playa, no te recomendaría nunca ir con un cachorro o con un perro senior, y en general cuando haya mucho calor no recomendaría nunca ir a la playa porque los perros se queman las patas, pero sí que tenemos que entender que si tienes que hacerlo es preferible estar haciéndolo a las 6 de la mañana y estar media hora y después volver a casa antes que pasarnos más rato, dado que esos dos tipos de perros van a tener muchas más dificultades aunque se metan en el agua para regular su propia temperatura. Por eso, si está llegando el verano y tú te lo estás mirando, recuerda que en muchas ocasiones el problema no va a ser el verano en sí, sino las características del entorno, las características del perro, lo que va a acabar provocando si tiene más o menos calor. Con lo cual, ahora mismo que tienes esto, mira a tu perro, el mío está ahí tumbado, y piensa realmente cómo puedes ayudarlo, realmente qué edad tiene, está saliendo los horarios correctos, está teniendo objetos refrigerantes, es decir, qué características o problemas pueden estar afectando a esos problemas relacionados con el calor. Y recordad, además, de que si vosotros queréis saber cómo combatir correctamente el calor, vamos a verlo en los siguientes puntos, pero además en la descripción vais a tener una guía gratuita en la cual nos podéis pedir para poder saber cómo lidiar con 10 estrategias con los problemas de calor, cosas que podéis hacer en vuestro día a día para mejorar su bienestar. Y ahora pasamos al segundo punto, es decir, errores o mitos que nosotros acostumbramos a cometer que estaban empeorando básicamente el problema. El primero y más claro acostumbra a ser el problema de los paseos. Es decir, las personas siguen sacando a sus perros bajo la idea de, vale, tiene que hacer 3 paseos al día y tiene que ser de media hora a 3/4, ¿vale? Eso sí llega. Esto es un error, ¿vale? Nosotros tenemos que entender una cosa que es súper sencilla y es que los perros, por ejemplo, los perros adultos son capaces de aguantar de 14 a 16 horas el pipí, ¿vale? Y la caca, lo que significa que si tú estás sacando a tu perro, por ejemplo, a las 8 de la mañana, en muchas ocasiones, hasta las 8 de la tarde no tendrá ningún tipo de dificultad para aguantarse, ¿vale? Son perros adultos, tienen fuerza en la vejiga y es algo completamente normal. Por eso, yo siempre te recomiendo que si vamos a hacer el tema de los paseos, sobre todo, tenemos que cambiar totalmente la rutina de los paseos. Estar saliendo lo más temprano posible, en mi caso, por ejemplo, yo salgo a las 7:15 de la mañana, y estar saliendo después lo más tarde posible. Yo, por ejemplo, salgo a partir de las 8:30. Sí, pasa muchísimo rato, pero es que yo al mediodía bajo literalmente al primer árbol, mi perro hace un pis y volvemos a subir. Es decir, permito una descarga y volvemos a subir. No voy a hacer absolutamente nada en los momentos de máximo calor como es el mediodía. Ese paseo, recordemos, no le aporta absolutamente nada. El perro tiene calor, se estará quemando las patas. Además, es un momento en el cual tú tampoco debes estar en tu mejor momento y deberéis estar buscando de forma constante cualquier sitio donde estéis a refugio. Esas complicaciones o esas características va a provocar que sea mucho más difícil que vosotros podáis gestionar, podríamos decir, los problemas relacionados con el calor. Con lo cual te recomiendo encarecidamente que en el momento que te toques ir a pasear, lo hagas al mediodía y a primera hora y a última, ¿vale? Sobre todo al mediodía, nada, 5 minutitos, no mucho más.
Lo segundo es pensar de que además, como ahora estamos saliendo menos, durante la mañana o durante la noche deberíamos realizar pues como más actividades, podríamos decir, para mantenerlo satisfecho. Esto también es un error. Da igual que sea primera hora de la mañana como la última, muchísimos perros pueden recibir golpes de calor incluso estando en la sombra, sabiendo que pueden estar a 25 o 26 grados. Eso no viene siendo por el deporte en sí, podríamos decir, ¿vale? Vamos a imaginar que nos vamos al parque, lanzamos la pelota, ¿vale? Pero a lo largo del rato, esa media hora, pasamos de los 23 a los 25, a los 27, a los 30 grados. El problema está que cuando nosotros estamos llegando a los 30 grados de temperatura es el momento de máxima activación del perro. Es decir, el rato que ha estado trabajando ha aumentado muchísimo su temperatura corporal. Cuando nosotros decidimos parar e irnos a casa y estamos a 30 grados y no tenemos un buen sistema de refrigeración, el perro está en su máximo de temperatura corporal. Es decir, le va a tocar disipar el calor en el momento que hace más calor. ¿Eso qué significa? Que sobre todo cuando estamos hablando de juegos, lo que viene siendo activantes, no recomiendo hacerlo ni siquiera por la mañana y tampoco por la tarde. Recordemos que aumentar la temperatura corporal del perro puede acabar ocasionando tener problemas de regulación. Con lo cual, mi recomendación es, no pasa nada, podemos hacer paseos, yo recomiendo paseos tranquilos, paseos quietos, donde se favorezca muchísimo el olfato, pero sobre todo que no utilicemos estrategias como lanzar la pelota, el mordedor, o hacer actividades como súper activantes, a menos que lo estemos haciendo en un lugar que permita la correcta regulación del perro, como puede ser cerca de un río, para después se pueda bañar y pueda regular esa temperatura. Lo tercero, y más importante, relacionado con el tema que acabamos de ver, viene siendo con el problema de las personas que deciden de forma activa mojar a su perro para que esté más fresco. Ojo, cuidado, ¿eso significa que está mal? Depende. Uno de los problemas que nosotros tenemos que tener en cuenta viene siendo que los perros, si nosotros los mojamos por lo que vendría a ser la parte superior, ¿vale? Esa agua, ¿vale? Se va a quedar en las capas inferiores de la piel. ¿Por qué? Porque tienen la capa de pelo y después tienen la capa de piel. El agua se va a quedar entre medio. Entonces, al principio, lo que es agua fría y puede permitir, podríamos decir, cierta refrigeración, ¿vale? Acaba quedándose ahí arriba y con la temperatura corporal más la incidencia del sol, lo que acaba generando es un efecto lupa. Es decir, ese agua se va calentando y ese calor se transmite directamente a la piel del perro. Estamos hablando que esas gotas de agua pueden llegar a alcanzar temperaturas de 38 y 39 grados. Es decir, es una temperatura muchísimo más alta que lo que puede tolerar el perro y, por supuesto, no facilitará la refrigeración. Es por eso que si tú estás decidiendo que quieres bañar a tu perro, sobre todo, mojarle lo que viene siendo la barriga, las axilas y lo que viene siendo las patas. Partes en las cuales no hay una incidencia solar directa y te va a permitir enormemente refrigerar sin necesidad de haber un efecto lupa. Olvídate de estarle tirando agua por encima directamente, dado que eso no le va a ayudar, a menos que, por supuesto, se esté metiendo en un río, que ahí no puedes evitarlo, pero sobre todo ten en cuenta que un perro que estamos lanzando agua por encima es un perro que es más que probable que le esté haciendo efecto lupa y, por tanto, no le estemos ayudando. Otro error típico viene siendo el de plantear que, como los paseos ahora son más cortos, no llevar suficiente agua. Recordemos que los perros son animales en el cual, al hacer la disipación a través de la evaporación, a través de la boca, necesitan tenerla húmeda. Cuando los perros están jadeando, ¿vale? Entra muchísimo más cantidad de aire, lo que genera muchas veces resequedad en la boca. Que en medio de los paseos o que llevas 20 minutos, paremos y ofrezcamos agua fría es un elemento indispensable para asegurar el bienestar durante los paseos de los perros. Eso no solamente es durante los paseos, también en casa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, te recomiendo que tires cubitos, que hagas cualquier cosa, pero que el agua más o menos esté fría. Yo, por ejemplo, tengo una botella en la nevera que es solo agua para él, es agua del grifo, pero está en la nevera, ¿vale? 2 veces al día yo le estoy poniendo agua fría. ¿Para qué? Para refrigerar esa agua, que también se calienta, para facilitar ese proceso de regulación hemostática, ¿vale? O sea, de toda la parte de temperatura corporal. Entonces, si eres una persona que no se da cuenta o simplemente estás dejando el agua a disposición, es posible que el perro, al estar bebiendo agua, aunque sea agua, esa esté caliente y no esté facilitando los procesos de evaporación. Por ello te recomiendo siempre tener agua encima y además que esta pueda estar fresca. Con todas estas cosas ya estáis viendo de que muchas veces el problema no es el calor en sí, sino que nosotros cómo estamos lidiando con el calor. Es por eso que te recomiendo encarecidamente que decidas tomar todas estas acciones y pensar cómo poder amoldar el día a día de tu perro para poder ayudarlo y que el día de mañana tu perro pueda estar mejor satisfaciendo todas esas necesidades. Recuerda, paseos breves, no realizar actividades excesivas, tener muy en cuenta su estado emocional y, por supuesto, ofrecer alternativas frescas y no lanzar agua por encima, sino refrescar las zonas más críticas.
Si además eres de esas personas que quieres saber un poquito más, te recuerdo que tienes el recurso gratuito justo abajo en la descripción para poder pedírnoslo de las 10 maneras más efectivas de refrescar a tu perro para poder ayudarlo este verano. Y por último, vamos a ver todas esas cosas que podemos hacer con nuestros perros para intentar bajar su temperatura y que pasen un mejor verano. Lo primero de todo, y tiene que ver con los puntos anteriores, viene siendo lo que es la gestión ambiental. Salir durante ratos que donde se esté más fresco. Habilitar zonas de descanso que le gusten a tu perro en las zonas más frescas de la casa. Asegurar, de acuerdo, que contamos con cortinas o elementos para que no haya incidencia solar directa en el lugar donde está el perro. Es decir, todos aquellos elementos que permitan vivir en un lugar mucho más fresco y hacer el día a día del perro la menor temperatura posible. Un segundo elemento que quizá te puede resultar altamente efectivo viene siendo antes de los paseos mojar el arnés. Es decir, coger, ponerle debajo de la ducha, no que quede completamente empapado, pero sí que genere una capa fría. A diferencia de lo que hemos hablado antes, el arnés va a estar expuesto a la parte del sol y la parte de arriba, de acuerdo, sí que se va a quedar más seca, pero lo de abajo seguirá húmeda y va a permitir una mejor regulación corporal por parte del perro. Con lo cual, mojar el arnés es una idea estupenda para poder ayudarlo también en los momentos de paseos para que esté un poquito más fresco. El tercer elemento que también recomiendo es, por ejemplo, comprar globos de agua. Sí, globos de agua, ¿para qué? ¿Para lanzárselo al perro? No. Puedes plantearte, ¿de acuerdo?, inflar globos de agua. Entonces, lo que se tiene que hacer es coger, los llenas, después los vacías, ¿vale? Porque dentro de los globos de agua acostumbra haber un tipo de, como de harina, ¿de acuerdo? Podríamos decir una sustancia que no le va nada bien. Y una vez hayas hecho esto, lo vuelves a llenar, lo atas y lo dejas en el congelador. Al día siguiente, ¿de acuerdo? El primer día, literalmente, hacemos el primer paseo y automáticamente, después de que el perro haya bebido agua o antes, incluso antes de salir al paseo, cortas la tela del globo y utilizas esa esfera de hielo para dejársela en el agua. Eso tiene para que os hagáis una idea, tiene un mantenimiento más o menos de unas 5 o 6 horas. Estamos hablando que hay un bloque de hielo que mantiene el agua fría durante 6 horas sin tener que controlar absolutamente nada. Los globos de agua es un material que es súper accesible, es relativamente fácil y si no tienes mucho espacio, puedes plantearte llenarlos, aunque sea más pequeñito, evidentemente va a durar menos, pero te puede estar permitiendo tener 3-4 horas perfectamente de congelación del agua y además sin ocupar demasiado espacio. Entonces recomiendo muchísimo el de utilizar globos de agua. O también existen bebederos que abajo tienen como unas placas de hielo, el cual por la noche metes en el congelador y al día siguiente simplemente lo metes y lo cierras. Eso va a provocar que, como está ahí encerrado, esté refrigerando toda la zona del bebedero, haciendo que también tengas agua fría durante muchísimo rato sin necesidad de estar constantemente añadiendo cubitos o cosas parecidas. Otra de las ideas podría ser el refrescar la zona de descanso. Sí, ya sé que dependiendo de dónde estés puede ser un poco problemático, pero yo, por ejemplo, lo que hago es pongo un trozo de plástico, ¿vale? Después mojo una toalla y dejo la toalla un poco húmeda en esa misma zona. Muchísimos perros te sorprenderá como después de mojar la toalla simplemente se van y se posan encima de la toalla para poder estar más frescos y pasar mejor el día. Parece una tontería, pero vas a mantener todo lo que viene siendo la parte de abajo, que además tiene muchísimos vasos sanguíneos, muchísimo más fresca, lo que va a permitir que en el día a día del perro pueda vivir un poquito mejor. Y por supuesto, uno de los elementos que tiene mucho que ver con la nutrición viene siendo el de tener la posibilidad de comprar, por ejemplo, caldo de pollo o hacer tu propio caldo de pollo y tenerlo refrigerado y al mediodía dárselo. Muchísimos perros pierden apetito, no les gusta comer tanto y sobre todo tienen problemas de hidratación porque no quieren beber más agua. El caldo de pollo es una forma excelente de poder nutrir a base de agua y además ser algo que les aporte cierto elemento de proteína. Yo lo recomiendo muchísimo porque es una manera excelente de que los perros puedan beber y además puedan refrescarse. Si además eres una persona que tiene la posibilidad de, por ejemplo, ponerlo en el congelador, pues por ejemplo, poner lo que viene siendo en un tupper el caldo de pollo, lo pones en el congelador, lo sacas, después le pasas un poco de agua, importante, ¿de acuerdo? No lo pongas tal cual, porque esa superficie helada de encima se le puede quedar pegada a la lengua. Le pasas un poco de agua para la parte más superficial que de líquida, se lo pones, te esperas unos minutos y después se lo sirves. Ahí vas a tener un elemento de enriquecimiento ambiental extraordinario para poder lamer, para poder disfrutar y además que tengan la posibilidad de poder estar con un rato entretenidos y de forma totalmente hidratada. Hacer helados, por ejemplo, también es una forma excelente, ¿de acuerdo? Se puede hacer con yogur, se puede hacer con agua, poniendo algo de fruta, algo de pienso o un poco de lata. Es una forma muy buena también de mantener frescos a los perros y que les permitan hidratarse, manteniendo siempre la parte nutritiva y además que no les siente mal. Por supuesto, siempre con su justa mesura. Es decir, no le des como muchísima cantidad porque eso va a complicar, puede acabar sentándole mal, por supuesto. Pero creo que es una muy buena manera también de mantener fresco a tu perro sin necesidad de estar constantemente simplemente pues poniendo frío en el agua o poner la toalla en el suelo. ¿De acuerdo? Son otras maneras de paliar el calor de otra manera. Pero por si acaso, por si te has olvidado, te recuerdo que tienes un elemento totalmente gratuito justo abajo en la descripción que puedes utilizar
para ver las 10 maneras más efectivas de refrescar a tu perro este verano y de poder ayudarte. ¿Vale? Entonces, bueno, este ha sido un poquito el resumen. Te agradecería muchísimo si me dejaras algún comentario aquí abajo de otras situaciones o otros tips que tienes para que haya gente que pueda, que tenga la oportunidad, ¿de acuerdo?, de compartir ese conocimiento. Entonces, de esta manera, pues déjalo y así otras personas que miren el vídeo se pueden beneficiar. Recordemos, soy Ricard Rosals, docente del equipo de Rumbo Canino, especializados en formación profesional y también ayudamos a la educación canina desde la parte científica y amable. Con lo cual, si eres una persona que le encanta su perro, necesita ayuda a nivel de modificación de conducta o quiere formarse como profesional, te recuerdo que en la descripción tienes toda una serie de enlaces que te van a permitir ponerse en contacto con nosotros para que te podamos ayudar. Nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo y nos vemos en la próxima, Friki Perris. Que vaya súper bien. ¡Adiós!